Hola, buenas tardes, esperando que ustedes y su familia se encuentren bien. Como saben, pues seguimos en casa, trabajando, y desde aquí pues quiero hablarles básicamente de factores internos que hoy nos están sucediendo, como es el cansancio, como es el sobreesfuerzo físico, mental, como es la dieta o la comida inadecuada o adecuada que tenemos, en qué nos ayuda, en qué nos perjudica. Pero más allá de eso, lo que yo voy a hablarles va a ser de emociones. Vamos a tocar esta parte de emociones. ¿Por qué? Porque sabemos que hoy en día nos están sucediendo muchas cosas, desde tener ansiedad, desde tener insomnios, desde tener miedo, desde tener esta preocupación, estados de nerviosismo que no nos ayudan, pero hay que ver hasta dónde nosotros podemos actuar y hacer algo diferente. Vamos a hablar de las emociones, cómo las tratan en la medicina tradicional china, y tener en cuenta que las emociones son parte de nosotros. El que nosotros seamos seres emocionales no quiere decir que sea malo. El detalle de una emoción es cuando sobrepasa esta emoción y nos está causando algún problema, nos está causando alguna patología, alguna enfermedad o algún signo, algún síntoma que ella nos está refiriendo, como es el cansancio o como es el no dormir, el insomnio en este caso. Vamos a hablar orgánicamente cómo están clasificadas. Básicamente el hígado es el que nos controla la ira. El hígado, su acoplado es la vesícula biliar. De ahí nos vamos al corazón. El corazón nos controla la alegría y su acoplado es el intestino delgado. De ahí nos vamos al vaso páncreas. Este vaso nos ayuda, nos trabaja la emoción de la preocupación, la reflexión, y su acoplado es estómago. De aquí nos vamos al pulmón. El pulmón trabaja la tristeza y su acoplado es el intestino grueso. Y la última, que es el riñón nos trabaja el miedo y su acoplado del riñón es la vejiga. Entonces, como ven, todos estos órganos están conectados, todos estos órganos tienen un acoplado. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos sobrepasamos de una patología, de una emoción que ya nos está generando básicamente mucha descarga química, mucha descarga de toxina? Si nos vamos hacia hablar de la ira, del enojo, básicamente nos vamos a dar cuenta que en un estado de cólera podemos tener muchas acciones. Irte a un estado de cólera te provoca perder básicamente tu interior. ¿A qué me refiero? A que puedes caer en un estado de cólera y puedes hacer muchas cosas, y al final del día, cuando pasa ese estado, no recuerdas ni qué hiciste. Tienes como alguna fluctuación en la memoria, en recordar, no recordar. Pero más allá de esto, ¿qué nos está generando tanta descarga de toxina en el cuerpo con el cólera? Básicamente el que tú tengas una descarga en un momento por un enojo, o que pase el tiempo y tú tengas una ira reprimida por algo que te generó una molestia y lo sigues trayendo y trayendo y trayendo en tu cabeza. Cuando esto pasa y pasa el tiempo, nos puede generar desde migrañas, cefaleas o dolores de cabeza, nos puede generar dolor en los músculos, nos puede generar inclusive colitis, estas enfermedades que en acupuntura se llaman enfermedades de calor. Esto hablando por la parte del hígado. Pero si nos vamos a hablar de la emoción de la alegría, ¿qué es lo que nos hace que caigamos en exceso de la alegría? Es básicamente que tú te vayas a un estado de euforia. Y voy a poner un claro ejemplo. Cuando uno a lo mejor está muy emocionado porque gana, no sé, un partido, una final de fútbol, por así decirlo, o ganas algo importante para ti, pues caes en esta etapa de irte tal vez a la euforia, y entonces eso en una reunión puedes decir, ay sí, ganamos, te vas a una reunión, y entonces en ese momento puedes decir, no se preocupen, yo pago la cuenta, ¿no? Pero el detalle es que cuando tú el otro día caes en cuenta que pagaste la cuenta, entonces te empieza a caer como toda esta parte de reflexión de decir, ay, ¿qué hice, no? Ese es cuando una emoción se traspola a estar en exceso.
Ahora vámonos al vaso, que trabaja pues la reflexión, ¿no? Cuando pasas mucho tiempo reflexionando sobre las cosas, que te la pasas preocupándote, que si va a pasar esto, que si puede pasar el otro, que si mi mamá, que si mi hermano, que si esto que está pasando, toda esta parte de preocupación nos lleva a un exceso. El que tú tengas el exceso en estarte preocupando nos va a llevar a que tengas insomnios, a que caigas en estados de ansiedades, a que no puedas conciliar el sueño y tengas que estar despertando a cada rato y te cueste muchísimo trabajo regresar al sueño. Cuando todo esto pasa y se va haciendo más con el tiempo, más frecuente, vamos a caer a otras etapas más fuertes, donde vamos a tener crisis de ansiedades, crisis que nos van a provocar que nosotros no estemos dentro que no nos sintamos dentro de nuestro cuerpo, que no sabemos si queremos correr, si queremos gritar, si queremos hacer. Ahí ya nos está marcando una patología que está reflejando nuestro cuerpo. Y que esto también, cada emoción está afectando nuestro órgano. En este caso estamos afectando el vaso páncreas. Si hablamos de otra emoción y nos vamos hacia otro órgano, si nos vamos al pulmón, básicamente el pulmón maneja la tristeza. Cuando tú estás en periodos de tristeza constantes, puedes llegar a una depresión. La depresión juega dos cosas. La primera, que puedes estar en una etapa de enojo y luego de tristeza, o pura tristeza hasta irse a la depresión como tal. Todo esto va enfermando a las vías respiratorias como tal, porque el pulmón nos trabaja las vías respiratorias. Puede ser una paciente que tenga abajo su sistema inmunológico, que lo esté deprimiendo, que cada rato esté enfermo de la gripe, que tenga enfermedades de garganta, y inclusive que pues quieras o vayas a ese punto de depresión donde va avanzando. Sabemos que la depresión es una enfermedad que va avanzando y va por etapas, donde puede ir avanzando esta enfermedad y pues bueno, podamos llegar hacia otras cosas que nos esté generando toda esta patología. Y por último, vamos a hablar de la cuestión del riñón. El riñón, hoy lo que nos está pasando con todo esto, ¿no? Estamos entre el miedo, entre no saber qué va a pasar, entre que si se mueren, que si la patología avanza. Entonces estamos inmersos en todo esto. El miedo es natural, el miedo nos ayuda a reaccionar precisamente en estos eventos. Si recordamos la emoción como tal que vivimos del miedo cuando fue lo del temblor, hubo varias cosas que nos pasaron, ¿no? El miedo es una emoción que nos permite actuar, es un método de supervivencia, sobrevivencia, ¿no? Que nos hace reaccionar. Pero cuando este es demasiado fuerte o el impacto es demasiado fuerte, llega a un estado de pánico en donde podemos no reaccionar, podemos quedarnos parados y nadie nos mueve, de verdad. O podemos actuar sin pensar, ¿no? Te puedes ir corriendo, te puedes aventar, puedes hacer muchas cosas que no piensas. ¿Por qué? Porque estás en un estado de supervivencia. Hoy ¿qué está pasando? ¿Hoy cuál es la diferencia? Hay miedo, sí, hay muchas personas que están teniendo miedo, pero realmente es normal que se siente el miedo, es normal que tengamos esta parte de emoción. Lo que no es normal es que lo sigamos alimentando. ¿Cómo es que estamos alimentando todo esto, no? Entiendo que podemos ver la tele, ver noticias, el hecho de que al día tú veas una noticia y la repitan 15 veces, de verdad que no nos deja nada positivo. Sí hay que estar informados, sí, cierto, sobre las medidas, sobre lo que hoy está pasando, sobre lo que es la patología, realmente estar enterados, saber qué síntomas se siente con esta patología, qué puedo hacer de manera preventiva y qué acciones, tengo teléfonos para saber dónde voy a comunicarme, qué estoy haciendo por parte conmigo y de mi familia para poder estar con toda esta información y saber cómo actuar. Es la gran diferencia de actuar con ese miedo, tener controlado el miedo, a llegar a un estado de pánico, de sobrereacción, y que este estado de pánico también nos va a generar muchas cosas en nuestro cuerpo, muchas reacciones. ¿Qué va a hacer?
puede ser que ya ni puedas dormir. Que se empiecen a combinar varias emociones, que estés entre la reflexión, la preocupación, que de repente te sientas ansioso, que de repente ya estés nervioso, que de repente ya no puedas ni dormir. De verdad que si duermes 1 hora y es mucho, y entonces este estado se va generalizando con el tiempo más y más. Al pasar básicamente el tiempo, pues vamos a generar otras patologías mentales, otras patologías que nos van a llevar ya hacia otras medidas hospitalarias. Entonces, hoy lo que yo les traigo o lo que vamos a hacer es que voy a trabajar sobre 2 cosas muy importantes. Toda esta salida de toxina, antes de que nos empiece a afectar en todos los círculos, todos los ámbitos emocionales, vamos a trabajar la parte de la ansiedad. Voy a trabajar la parte de la ansiedad y les voy a enseñar qué vamos a hacer en acupuntura, cómo vamos a hacer con la digitopuntura en este caso que estamos desde casa, qué podemos hacer si a mí me da un estado de ansiedad, y también vamos a trabajar el estrés. El estrés es muy importante, aunque aparentemente no sintamos bien, que tengas esa sensación de estar bien, pero que por dentro sientas algo inestable, ¿no? Dices, es que yo estoy bien, me siento bien, pero de repente, ay, ya tengo un dolorcito aquí, o ya me está doliendo un poco la cabeza, o sí estoy un poco preocupada, pero no sé por qué, si estoy en casa. O sea, todo esto es normal hoy lo que estamos sintiendo. Es normal sentir diferentes emociones, y podemos sentir muchas emociones en el mismo día. O sea, sí, eso sí puede pasar. Pero sí también podemos mantener nuestras emociones, podemos ayudarle a nuestro cuerpo a que esté fluyendo con la emoción y a que no se quede dentro de nosotros, y entonces nos empiece a generar otro tipo de signos y síntomas. Vamos a empezar a trabajar los 3 puntos que corresponden al estrés. Es importante que sepan qué es dispersar y qué es tonificar. Vamos a dispersar, vamos a hacer como si fuera al revés de las manecillas del reloj. Esto es dispersar, sacar. ¿Y cómo voy a tonificar? Como si corriera el reloj, como manecilla. Yo de todos modos voy a ir haciendo los movimientos para que ustedes los vean y sepan qué se tiene que hacer en este punto. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a situar el punto 6 de Maestro Corazón, que también se le conoce como San Yao, y el punto se llama Sijao. ¿Cómo lo vamos a localizar? En el pliegue de la muñeca, con nuestros 3 dedos, vamos a situarlo. Va a estar situado entre el radio. Acuérdense que el radio es esta antenita, ¿ok? Como si visualizáramos una antena, el radio y el cubito. Va a estar localizado entre los 2 tendones. Entonces aquí termina y aquí, exacto, donde está esta depresión, aquí está localizado el punto de 6 de Maestro Corazón, ¿ok? ¿Cómo vamos a dispersar este punto? ¿Cómo voy a dispersar este punto? Entonces quedamos que dispersar es al contrario de las manecillas del reloj. Voy a hacer el movimiento y lo voy a hacer durante 1 minuto. Probablemente puedas llegar a sentir un poquito de dolor. Eso es normal. Y es normal porque nos indica que estamos en el lugar exacto. ¿Ok? El siguiente punto que vamos a trabajar es 36 de estómago, Susan Lee. ¿Cómo lo voy a localizar? Primero, porque aquí exactamente, si nosotros doblamos un poquito el pie, hay una pequeña depresión. Este es 35 de estómago. A partir de este punto vamos a poner nuestros 4 dedos y básicamente a un cum. Después de estos dedos, exactamente aquí está el punto 36 de estómago. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Este punto también se dispersa, ¿ok? Entonces va a ser lado contrario de las manecillas del reloj. Voy a estar estimulando el punto. Es un punto que también vas a tener dolor, vas a sentir. Y empiezas a sentir también como si empezara a fluir algo en tu pie.
como si empezara este dolor a bajar o a subir. Vas a tener esa sensación, ¿ok? Esto igual lo vas a hacer durante 1 minuto. Ahora vamos a trabajar el punto 17 de vasoconcepción. Este punto se encuentra en la línea media del esternón, exactamente aquí, pero también cómo lo podemos localizar si nos cuesta trabajo es línea media de los pezones, exactamente. Aquí exactamente está el punto. Es un punto doloroso. Es un punto más doloroso que los demás, pero este hay que igual estimularlo y dispersar. Vamos hacia afuera el movimiento. Igual va a ser 1 minuto. Vamos a estar dispersando. Y por último vamos a tocar un punto que es el 6 de vasoconcepción. Y este punto lo vamos a localizar a la altura del ombligo, 2 dedos. Exactamente aquí está el punto, pero este punto, a diferencia de los demás, lo vamos a tonificar. Entonces el giro va a ser hacia las manecillas del reloj. Lo vamos a tonificar durante 1 minuto. Ahora voy a trabajar la parte de la ansiedad. Recordemos que es un desequilibrio energético y que aquí también vamos a dispersar y vamos a tonificar los puntos. Vamos a empezar con el primer punto, que es el 6 de vasoconcepción, que es Quijay, y lo vamos a localizar con 2 dedos abajo del ombligo. Este punto se va totalmente a tonificar, entonces va a ir girando hacia las manecillas del reloj durante 1 minuto. Ahora vamos a trabajar el punto de Chohai, que es el 3 de corazón, y básicamente este punto lo vamos a encontrar en la línea media del codo. Es muy fácil su localización. Si tú flexionas tu codo como tal, tu brazo, vas a encontrar una línea. Entonces exactamente aquí es donde está el punto, ¿ok? Y nosotros aquí lo que vamos a hacer es dispersar hacia afuera. También es un punto que duele, inclusive puede ser muy sensible, pero esto lo vas a hacer durante 1 minuto. Bueno, vamos con el siguiente punto, que es 4 del intestino grueso, se llama EGU. ¿Cómo lo vamos a localizar? Básicamente vas a poner tu mano en esta forma y en el borde que aparece entre los 2 metacarpianos, exactamente aquí está el punto. Entonces aquí lo que vamos a hacer es dispersar. El movimiento tiene que ser entonces hacia afuera. Igual vas a hacer el movimiento durante 1 minuto. Ahora vamos a trabajar el 3 de hígado, que se encuentra en la parte dorsal del pie, entre el primero y segundo metatarsiano, ¿ok? Entonces más o menos aquí es a la altura, se siente una depresión. Aquí es donde está situado el punto. Entonces aquí lo que vamos a hacer, de la misma forma vamos a dispersarlo, o sea, va a ir hacia afuera. Puedes sentir igual dolor, un poquito sensible el punto también, y lo tienes que hacer durante 1 minuto. Como pudiste observar, son técnicas muy sencillas que las puedes realizar desde casa. Recuerda que la salud depende de ti. No olvides compartir esta información con tus seres queridos y no te pierdas la siguiente cápsula de salud.